Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de El Sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí con ustedes desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden y que provienen desde el santuario de Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que juntos cada mañana del sábado nos reencontremos. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero nos reencontramos estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Esta semana cargada de muchas noticias, muchas informaciones. El sábado pasado habíamos tocado el tema del yate que se encontraba en el puerto de Sanssouci, Fly Fox, y que estaba siendo investigado a requerimiento de las autoridades norteamericanas y que esta semana entonces el Ministerio Público allanó. Vamos a tratar ese tema en el curso del programa y otros más. Miren, vamos a ver de inmediato cómo está las estadísticas para el día de hoy, referente al boletín que emite el Ministerio de Salud y el boletín correspondiente al 743. Vamos a ver cómo están las estadísticas referente a la crisis sanitaria fruto del COVID, que ha mermado significativamente los últimos meses, ha bajado significativamente, y los casos reportados conforme a este boletín son de 92 casos reportados en las últimas 24 horas, es de 92 personas. Casos activos 165, total de casos registrados unos 578.130, recuperados 573.590 y descartados 2.650.490. Muestras PCR 2.516 y pruebas antigénicas 2.131. Muestra por millón de habitantes 309.003. Positividad en las últimas 4 semanas de un 0.88% y muestras subsecuentes de 1.229. Muestras en total 3.228.620 y la positividad diaria es de 2.69%. Muestra por primera vez es de 3.418. Defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 0 personas y ocurridas en las últimas 24 horas, muertes o defunciones es de 0. Es decir que en los últimos días, gracias a Dios, ninguna persona ha fallecido por COVID en la República Dominicana. Defunciones en total durante todo este trayecto del contagio y la propagación del coronavirus en el país han fallecido 4.375 personas. Mortalidad por millón de habitantes es de 418.72. La ocupación hospitalaria también ha bajado significativamente. En un momento dado, cuando vimos que el porcentaje de ocupación rondaba más del 50% de camas UCI, camas COVID y ventiladores, en este momento, conforme a este boletín, la ocupación por camas COVID es un 5% y el porcentaje de ocupación por camas UCI en este momento es de un 3% y los ventiladores en este momento es de un 4%. Es decir que hasta el momento en el país está controlado el tema de el COVID. Vamos a ver entonces cómo estamos conforme al informe que emite también el Ministerio de Salud y el programa Vacuna TRD. Al 31 de marzo tenemos que al 31 de marzo
con la primera dosis, personas vacunadas con la primera dosis, era un total de 7.189.174. Con la segunda dosis al día 31 de marzo, un total de 5.937.996. Con la tercera dosis, un total de 2.999.309. Y con dice el rango de niños entre 5 y 11 años, 137.851. Así va toda esta jornada de vacunación en el país. Vamos a pasar al plano económico. Vamos a ver el plano económico como cada viernes, conforme a la fijación de precios que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente al precio de los combustibles, y que en las últimas semanas el gobierno ha estado asumiendo el alza con el subsidio al precio de los combustibles, y que en este caso no es la excepción. Dice que para esta semana del 2 al 8 de abril el gobierno mantiene subsidio a gasolinas y GLP con más de 1.130 millones de pesos, por lo que eso obliga a mantener los precios de los mismos sin variación, y que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse a 293 pesos con 60 centavos el galón. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse a 241 pesos con 10 centavos el galón. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 221 pesos con 60 centavos el galón. Gas licuado de petróleo GLP también mantendrá su precio sin variación para venderse a 147 pesos con 60 centavos el galón. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos el galón. Esos son los precios fijados por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para la semana del 2 al 8 de abril. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una breve pausa, y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Vamos de inmediato a ver qué nos trae en portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: choferes cruzan dedos ante los corredores. Fiscales registran yate ruso. Vemos en portada una fotografía donde se observa el yate Flying Fox y que fiscales dominicanos a solicitud de Estados Unidos revisaron ayer el yate como parte de una investigación por lavado de activos y armas. Así lo resalta el periódico Listín Diario. Hospital Pina sin fármacos para pacientes. El Hospital Regional Juan Pablo Pina de San Cristóbal arrastra idénticas carencias que otros centros de la red pública. Falta de fármacos, equipos de insumos. Un médico del hospital expresó que un centro de ese nivel con tales necesidades es como un cajón vacío. Así se refieren al Hospital Pina. Enfoques del fin de semana: la seguridad alimentaria, dice Luis Manuel Piantini. El ABC aporta tranquilidad, Katrina Naup, y dice Guariones Rosa. Malestar por alzas en la tarifa y apagones. El editorial del periódico Listín Diario dice: el cuerpo como mercancía virtual. Visita academia. Abinader pide cerrar pasos a policías sin vocación. Vemos fotografía donde el señor presidente Luis Abinader se encuentra en un almuerzo en la academia de policías y resalta cerrar pasos a policía sin vocación. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y en portada el periódico La Información nos dice que República Dominicana rechaza enérgicamente los ataques terroristas en Israel. República Dominicana rechazó enérgicamente este viernes los ataques terroristas que han causado la muerte de 11 personas en Israel en las últimas semanas. El país acogerá en julio Cumbre Latinoamericana sobre Democracia y Desarrollo. La República Dominicana acogerá entre el 8 y el 10 de julio la Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo número 19, cuyo objetivo es identificar acciones y herramientas que permitan fortalecer la democracia y la institucionalidad. Autoridades dominicanas requisan un lujoso yate ruso a solicitud de Estados Unidos. Gobierno inyecta otros 1.130 millones de pesos para mantener precios de los combustibles. La ADP pide investigar agresión de policías a maestros en Santiago. AstraZeneca no ha respondido a Salud Pública sobre propuesta de cambiar vacunas por otros fármacos. Camacho resalta la importancia que el gobierno otorga al deporte. Inaugura la remodelación del polideportivo de la Fuerza Aérea. Cibao Fútbol Club busca extender racha de 23 juegos consecutivos sin derrotas. Galleros entusiasmado con el segundo clásico Arnulfo Gutiérrez. Dice uniendo lazos de solidaridad. Dirigente del PLD dice fraude de tarjeta, supérate, es crimen contra necesitados. Presidente Abinader favorece la formación técnica de la juventud. Infotep, Pucamaima firman convenio para formar 4.000 técnicos. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital
diario55.com, digitaldiario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nos dice que torturan, matan y entierran joven por tumbe de drogas en Canca La Piedra. Un joven fue encontrado muerto, enterrado en unos matorrales de la comunidad del distrito municipal de Canca La Piedra, Tamboril. ADP condena ataques con bombas lacrimógenas de la Policía Nacional a profesores en Santiago. Rusia pasa de victimaria a víctima con ataques de Ucrania con misiles a depósitos de combustible. Nacimiento de bebé con 2 cabezas, 3 manos y 2 corazones conmocionan al mundo. Alcaldes dieron golpe bajo a Eddie Olivares al anunciar su apoyo a Paliza y a Carolina Mejía en dirección del PRM. Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 14 balseros cubanos interceptados cerca de Cayo Hueso. Cuba, Ucrania, Siria, Venezuela y Nicaragua centrarán conferencia en Miami sobre crímenes de lesa humanidad. Cierran con una misa novenario de Doña Rosa Gómez de Mejía en iglesia donde se casó y se bautizó. Abogados de imputados en Operación Discovery intentan demostrar acusación. La Asociación de Productores de Cigarros y Procigar se unen para potencializar industria del tabaco dominicano en el mundo. ADP vuelve a paralizar la docencia para protestar en demanda de cumplimiento de acuerdo con el Ministerio de Educación. Diputado Omar Fernández advierte ley sobre tasa cero de aranceles podría ser declarada inconstitucional. Los concejales del PLD y Fuerza del Pueblo son sellos gomígrafos del alcalde Abel Martínez, así lo manifiesta Pedro Gómez al participar en el café de Diario 55 que se transmite en este canal. Aumenta la tasa de interés del Banco Central de un 5% a un 5.50% anual. Cámara de Comercio y Producción de Santiago realiza almuerzo empresarial con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El Fondo Monetario Internacional dice las sanciones impuestas a Rusia fragmentarán el sistema monetario global. Rusia y la India crean un sistema de pagos en rublos y rupias, equivando el SWIFT. Rusia advierte romperá contratos de suministro de gas si se niegan a pagar en rublos. Diputados dice PLD y PRM tiemblan por estampida de dirigentes de esos partidos hacia la Fuerza del Pueblo. Pareja de esposos es asesinada a tiros por encapuchados durante asalto a colmado. La intocable reservas de petróleo de Estados Unidos es liberada para frenar el alza de los precios. Oposición no logra impedir aprobación en primera lectura del proyecto de ley que elimina aranceles. Moradores denuncian problema pluvial, provoca inundaciones en Barrio Obrero en Santiago. Senador Antonio Marte favorece trabajo doméstico, sea regulado por el gobierno. Expedientes del Ministerio Público revela que fraude a Lotería Nacional se fraguó en pasado gobierno. Operan de un tumor cerebral esposa de Albert Pujols. México confirma su plaza al Mundial de Fútbol de Qatar. Esos son los titulares que nos traen portada a nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunos de estos temas.
continúa el conflicto entre la ADP y el Ministerio de Educación. Cuando pensábamos que ya las cosas se habían arribado a la mejor posición, surge nuevamente el conflicto entre estos dos órganos. La ADP en Santiago convocó a miembros de este órgano a una manifestación en la explanada de El Huacalito en Santiago, demandando el cumplimiento de acuerdo con el Ministerio de Educación. Y penosamente, lo que se vivió allí es un mensaje negativo para la sociedad dominicana. Mensaje que ya hace mucho tiempo se viene arrastrando fruto de los constantes enfrentamientos entre estos dos sectores. En principio, recuerden ustedes, en aras de la situación de la crisis sanitaria fruto de la pandemia que ha tenido el mundo y por demás la República Dominicana, y que no estaban las condiciones dadas para que se llevara a cabo un programa educativo que reivindique las dificultades del sistema educativo en el país, y que no obstante a esto, estos dos sectores con conflictos encontrados no pudieron en principio poner en primer plano el interés de los niños, porque los más perjudicados durante este conflicto que aún persiste entre estos dos sectores son esos estudiantes. Ver bombas lacrimógenas ayer, enfrentamiento incluso de agresiones por parte de la Policía Nacional a profesores quienes tienen la responsabilidad de velar bajo sus hombros, salvaguardar el sistema educativo del país, de que esos niños que procuran el pan de la enseñanza y atropellarlo las autoridades, ver como si fuese una lucha entre delincuentes y las autoridades, porque así fue como fueron tratados esos profesores en esa manifestación pacífica en principio, y atropellados por las autoridades, maltratados por la Policía Nacional. Vamos a escuchar, señor director, un poquito del audio para que ustedes aprecien lo que se vivió ahí. Por favor. Una bomba le pesaron a los maestros que hoy de una u otra forma salieron a protestar. Agentes de la Policía Nacional trataron de impedir que esto entraran unos equipos de música y se enfrentaron entonces con los profesores, que degeneró con esto. Ya como te puede ver a mí también, en mis ojos también pude también sentir los estragos de esta bomba que fue lanzada con la finalidad de dispersar a los maestros que llegaron en tempranas horas frente al Huacalito de esta parte de Santiago, con la finalidad de hacer sus reclamos, entre esto, mejoría en el centro educativo, así como el caso de la demanda de un 25% y otras reivindicaciones que han estado entonces reclamando los maestros. Vamos a escuchar parte de todo lo que pasó más temprano en medio de esta manifestación, de la cual también nosotros sufrimos alguna situación. Escuchemos parte de la situación estrenada por los maestros. ¿Existe este derecho a nosotros de luchar? Claro que sí, nos empujaron, pero aquí estamos de pie otra vez. Estamos de pie y sin miedo. Que vengan aquí. Vamos a seguir aquí en pie. Eso es democracia. En democracia eso no es posible.
encontramos con la Policía Nacional en acciones de intimidación y de represión que nosotros rechazamos y reiteramos que el magisterio está en la calle y continuará en las calles hasta tanto se cumpla con el acuerdo que se firmó en presencia del presidente de la República. Baje aquí, señor director. Mira, ahí estuvimos viendo parte de la situación que se vivió allí. Es una pena que así sean agredidos quienes imparten la docencia, el pan de la enseñanza en la República Dominicana. Es una pena. Y creo que ese llamado que ha hecho el presidente Luis Abinader, que ha sido constante en el fortalecimiento y la reivindicación de la Policía Nacional, que hoy sale en el Listín Diario. Dice el presidente en el Listín Diario de hoy, cuando visitó la Academia de la Policía, Abinader pide cerrar pasos a policías sin vocación y nosotros hemos cuestionado el comportamiento y el accionar en momentos donde la coherencia debe primar, la intuición debe primar, y que un policía que no tenga don, no tenga formación de cómo manejar situaciones, cómo manejar conflictos, va a actuar de esa forma que actuaron esos policías frente a esos profesores que lo que buscan es reivindicaciones para el sistema educativo del país. Porque ellos lo que están reclamando un acuerdo que ya se firmó, que se le den cumplimiento a un acuerdo que ya se firmó para mejorar el sistema educativo del país, para mejorar las condiciones de esos maestros. Y aún así, entonces, son agredidos por las autoridades policiales. Porque no vimos ninguno de esos maestros que protestan reivindicaciones al sistema educativo, que se le cumpla con un acuerdo que ya fue rubricado, portar un arma o algún artefacto que pudiese generar peligro en ese escenario. ¿Y por qué entonces agredirle? Las autoridades, que el rol de ellos allí era protegerle y cuidarle, que no ocasionara alguna agresión a estos maestros. No, quienes son los que provocan la situación fueron esos policías, agrediendo a esos maestros. Y creo que esa declaración que diera el señor presidente Luis Abinader, que ha sido constante en sanear la policía, que aquel que no tenga vocación para servir sea apartado de la misma. Porque creo, y nosotros hemos sido reiterativos en la formación del policía, en que pueda manejar situaciones, como hay otros que sí lo han hecho. En situaciones, en momentos difíciles, han sabido actuar, han sabido discernir entre lo lógico y lo ilógico. En momentos como estos, en escenarios como estos, hay que enviar personas, policías, que tengan formación y sobre todo un control para manejar situaciones. Es una pena que quienes tienen bajo sus hombros el compromiso, la responsabilidad, el deber de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sean agredidos de la forma en que fueron agredidos por parte de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y las ciudadanas, de velar por el orden público y las buenas costumbres. Quienes tenían el compromiso de velar por el orden público y las buenas costumbres fueron ellos que agredieron a los maestros. Es una pena
que este conflicto entre estos dos sectores aún permanezca en una situación donde el sistema de educación en el país, donde la calidad del sistema educativo en el país ha estado cuestionada. Creo que nosotros debemos generar las condiciones necesarias para que tanto los estudiantes reciban el pan de la enseñanza con una calidad, como los maestros convivan en una situación que puedan o se le pueda garantizar para proveer la calidad del sistema educativo en el país. Vamos a una breve pausa y regresamos con este su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Miren, la semana pasada habíamos comentado de que se encontraba en el puerto de Sanssouci el yate Fly Fox. Incluso estuvimos viendo imágenes de este espectacular yate valorado en más de 300 millones de dólares. Ahí estamos viendo el yate, usted brillando, señor director. Habíamos comentado sobre este yate y de que ya hace semanas que se encontraba en la República Dominicana, incluso posterior anclado en el puerto de Sanssouci. Incluso mucha controversia en torno a este y quién se desplazaba en él y por demás. El pasado 25 de marzo, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, HSI,
visitaron este yate. Y esto había generado cierta incertidumbre con el yate. ¿Y cuál es el misterio del yate? Y el costo del mismo genera aún más morbo. Y apreciar este yate es una locura. Esta semana, que hasta el momento no se había dado ninguna información por parte de las autoridades dominicanas, se generó cierta incertidumbre en torno a un allanamiento de las autoridades dominicanas, en este caso el Ministerio Público, a requerimientos de las autoridades estadounidenses. Y que, según las informaciones que se han dado a conocer, presuntamente este yate estuviera vinculado a, según las autoridades estadounidenses, a un proceso de investigación por lavado de activos y el tráfico de armas. Y entonces, a requerimiento de los Estados Unidos, en las investigaciones que se le dan a quien es el propietario de este yate, que se presume que es un magnate ruso, entonces le hacen la solicitud al Ministerio Público para que proceda a allanar el mismo. Tras hora de registro y del ingreso por parte del Ministerio Público a este yate, no se había dado ninguna información si se había encontrado armas o otro elemento que pudiese conectarlo o vincularlo al proceso de investigación que se le sigue al propietario del yate y su vinculación con el tráfico de armas ilegal y lavado de activos. Lo que llama poderosamente la atención, y fue el interés del comentario el pasado sábado, es que la situación de Ucrania y Rusia ha generado incluso políticas de sanción por parte de los Estados Unidos y miembros de la OTAN a Rusia, y que países vinculados a los Estados Unidos han optado por asumir las solicitudes de las autoridades dominicanas, incluso incautando otros yates a magnates rusos, bienes, muebles e inmuebles, congelando cuentas bancarias y demás. Esta situación de este yate, que según lo que se ha dado a conocer hasta este momento, su única vinculación es presuntamente lavado de activos y el tráfico ilegal de armas, pero entonces no ala, no conecta con el conflicto que existe entre Ucrania, Rusia y las políticas de sanción con los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y que con esta solicitud que le hace Estados Unidos a las autoridades dominicanas, y a raíz de esto el allanamiento de este yate, pudieses entender que arrastraría parte de la solicitud y políticas de sanción que ha implementado Estados Unidos y miembros de la OTAN hacia Ucrania, hacia Rusia, por parte del conflicto con Ucrania. Hasta el momento hay muchas expectativas en torno a este caso. Como les decía, a horas de este allanamiento, las autoridades dominicanas se han reservado cualquier información de lo que se encontró allí. Es un escenario sumamente complicado, es un escenario que pone en ojo visor a la República Dominicana, y sobre todo por la situación que está viviendo Rusia en este momento con Ucrania. Y más que cuando se pensaba que las negociaciones iban progresando, iban avanzando entre estas dos naciones, esta semana Rusia acaba de dar a conocer de que parte de sus pozos petroleros fueron atacados por
autoridades de Ucrania. Vamos a darle seguimiento a este caso porque definitivamente no sabríamos qué pudiese generar por la situación que se está viviendo entre Rusia, Ucrania, las sanciones de carácter financiera por parte de Estados Unidos y los miembros de la OTAN. Vamos a ver nuevamente el yate, señor director, para que los amables televidentes puedan apreciar y sobre todo el panorama que ha generado en ese entorno del puerto de Sanssouci, que es donde se encuentra anclado este yate. Eso es un espectáculo, sobre todo el valor de este famoso yate Flight Fox, un yate espectacular, Mire, pasando a otro tema, ha continuado la situación de la irregularidad entre el tema de las tarjetas y el programa Supérate. Hace varias semanas se había dado a conocer de la supuesta clonación de un sinnúmero de tarjetas del programa Supérate, que lo que buscaba y cuál era el objetivo principal: ayudar a familias vulnerables de escasos recursos con bonos para que puedan obtener o pudieran obtener raciones alimenticias, y que con estas tarjetas esos ciudadanos, esas familias que eran beneficiadas con estos bonos, podían ir a establecimientos comerciales, colmados y demás para adquirir raciones alimenticias. Cuando estos ciudadanos acudían a estos centros comerciales, se enteraban de que ya el bono, el crédito que había proveído el Estado a través de este programa habían sido consumidos. Y esto se fue replicando hasta que generó ciertas sospechas de las autoridades y se inició un programa de investigación. Oh sorpresa, se detectó que más de un centenar de estas tarjetas fueron presuntamente clonadas y que la estafa al gobierno, al Estado Dominicano, este programa Supérate, rondan más de 100 millones de pesos. Gloria Reyes, que es la directora, la encargada de este programa, ha aunado esfuerzo y ha incluso manifestado de que se están investigando e incluso han sido sometidos algunos presuntos autores de este fraude, de esta tarjeta de Supérate. Las autoridades han sometido a presuntos autores que han sido partícipes de este fraude al Estado Dominicano. Y lo penoso de todo esto es que a quienes iban a salir favorecidos con esta idea, con este programa, con esta ayuda, con estos bonos que ha puesto a disposición el gobierno a esas familias más vulnerables, no fueron quienes obtuvieron esos beneficios. Lo obtuvieron personas que mediante trama, mediante asociación de malhechores, clonaron, según las acusaciones, dichas tarjetas y sustrajeron esos fondos. Y lo penoso de todo esto es que entonces esas familias, esos ciudadanos que en principio serían los beneficiados a través de este programa de asistencia social, lamentablemente no los recibieron.
Y muchos de estos quizás no tienen las condiciones básicas para garantizar el sustento de esos alimentos. Sin embargo, delincuentes que se confabularon, que conformaron una asociación de malhechores, sustrajeron los mismos, quizás para despilfarrarlo. Vamos a esperar, y nosotros tenemos la fe, que su directora, Gloria Reyes, las autoridades, van a indagar, y todo aquel que estuvo y está vinculado con esta trama de sustraer el erario público, de estafar al Estado Dominicano, de sustraer más de 100 millones de pesos, sean sancionados conforme a nuestro marco legal. Nosotros no podemos permitir que acciones como esta sigan empañando la institucionalidad y sobre todo los programas de asistencia sociales, que no es el primero de los programas que ha sido utilizado con artimañas, con acciones que a todas luces lo que han malversado el erario público. Esperamos y tenemos la fe de que en cualquier circunstancia todo aquel que esté vinculado a esta trama y a esta estafa de más de 100 millones de pesos al gobierno, al Estado Dominicano, pues entonces pague y sea sancionado con todo el peso de la ley. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario de El Sábado. Miren, esta semana se generó una controversia en el Congreso Nacional, y esa raíz, en principio se había hablado de la eliminación de los aranceles de importación a algunos productos en el país. Esto con aras de incentivar y estabilizar y buscar que se cree un panorama de ciertas condiciones para que las familias y sectores de la República Dominicana puedan
tener o obtener los productos a precios asequibles. Esto es fruto de la situación mundial en el tema económico, y sabemos que la crisis sanitaria fruto del COVID en el país ha generado cierta incertidumbre con el costo de los productos, dígase los productos de la canasta básica, de los alimentos y demás. Y hay una situación económica difícil. Y hay un tema de inflación que ha provocado que muchos productos que son necesarios para el consumo humano se vean en un aumento constante, y que a raíz de una propuesta de la eliminación de ciertos productos de la importación de los aranceles, entonces esto ha provocado un panorama de incertidumbre a la producción nacional. Y entonces, a través de esta propuesta, fue sometido ante el Congreso un proyecto de ley de tasa cero para esos productos, su importación en el país. La oposición no pudo detener la aprobación en primera lectura de este proyecto sometido en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados. Y fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados este proyecto de aranceles cero. Vimos varios diputados pronunciarse con este tema, e incluso vimos también a el diputado Víctor Fadul cuestionar la decisión de este proyecto de ley, someterlo al Congreso Nacional. Este proyecto de ley, someterlo al Congreso Nacional, y que pudiese generar panorama de incertidumbre a la producción nacional, a productores que estarían en condiciones de desigualdad a aquellos que importarían productos con los aranceles a tasa cero. Creo que este tema debe ser analizado a su profundidad. Y debe ser analizado a su profundidad porque no es lo mismo que los productores nacionales, que en muchos de los casos, para mantener esa producción, importan insumos, estén en desigualdad con importadores que ingresen al país productos con la condición de aranceles a tasa cero. Porque no va a convenirle a productores nacionales. Y esto entonces va a llevar a que esos productores nacionales que no pueden competir con las condiciones del mercado vayan a la quiebra. Porque ningún productor va a generar una cosecha para que luego tenga que venderla por debajo del costo de la producción, y se verá obligado a venderla por debajo del costo de la producción, porque las condiciones de las importaciones de algunos productos con este proyecto sometido ante el Congreso de tasa cero le obliga a hacerlo, porque si no, entonces no se le van a comprar esos productos y tendrán que retenerlo, y esto obligará o llevará a que estos productores nacionales quiebren. Yo creo que a través del gobierno, a través del Estado, se debe implementar políticas para incentivar a los productores nacionales y generar las condiciones para que puedan proveérsele a precios
asequibles. Al igual como ha surgido la propuesta de aranceles tasa cero, también se deben generar las condiciones para que esos productores nacionales puedan generar esos productos con el costo de la producción más baja y que puedan ser competitivos con esa propuesta de aranceles a tasa cero que ha sido sometida ante el Congreso Nacional. Creo que esta iniciativa debe ser analizada y los diputados de oposición que fueron aplastados por la mayoría de los diputados del PRM que estuvieron y están a favor de este borrón, de estas propuestas sometidas ante el Congreso, no le quedó de otra que marcharse de la Cámara de Diputados. Del hemiciclo se marcharon. Y entonces, como no tenían mayoría, como sabían que iba a aprobarse en primera lectura, como evidentemente fue así, pues entonces se marcharon. Pero creo que debe analizarse a profundidad esta medida, esta propuesta, este borrón de proyecto de ley sometido en el Congreso, que busca implementar tasa cero de aranceles para algunos productos y que esto generaría competencia desleal y pondría en jaque a los productores nacionales, Dice el diputado Víctor Fadul que el proyecto de ley que grava con tasa cero el arancel de aduanas a ciertos bienes no impactaría los precios de la canasta básica y sería una estocada mortal a la producción nacional. Yo estoy de acuerdo con el diputado Víctor Fadul en este sentido. Y dice que las importaciones han incrementado y no ha impactado en los precios de la canasta básica. Porque también ese es el caso. Ciertos productos pueden ser beneficiados con los aranceles tasa cero de aduana. Sin embargo, esa disminución del costo de la importación, fruto de la eliminación de la tasa cero de aranceles, no son transmitidos al consumidor. Óiganse esto, que hay que prestar atención incluso a este tema. Ese beneficio que pudiesen recibir fruto de ese proyecto de ley de tasa cero de los aranceles de aduana, al final, en muchos de los casos, no son reducidos al costo de la venta al consumidor. Esos importadores se benefician con esa eliminación del arancel de aduana. Entonces, si la intención es crear las condiciones de estabilidad en el costo de los productos básicos, pues también que esa medida sea transmitida al consumidor final. Porque entonces estamos creando dos escenarios. El escenario de generar competencia desleal con los productores nacionales, que los químicos, los agroquímicos y demás que utilizan para sus cosechas para mantener esa producción son importados, y esos químicos, esos agroquímicos sí no son exentos del pago de impuestos. Pero también esa eliminación de esos aranceles aduanales que tienen a su favor esos importadores no se transmiten en muchos casos al consumidor final. Y entonces no estamos entendiendo. No tendría sentido, razón de ser, porque si el objetivo fundamental es crear las condiciones de estabilidad, de precios asequibles al consumidor, pues entonces debe ser transmitido al consumidor final, o crear las condiciones para que los productores nacionales puedan tener garantía
de ofrecer sus productos a precios asequibles y que puedan competir con los productores o importadores que tendrían el beneficio de los aranceles tasa cero. Aún no es ley el proyecto sometido en el Congreso, simplemente fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. Posterior debería ser aprobado en una segunda lectura y luego entonces remitido al Senado de la República para su promulgación. Creo que este tema generará conflicto entre estos dos sectores. Intereses encontrados por parte de los importadores, que tendrían el privilegio y serían favorecidos con esta propuesta de la eliminación de aranceles aduanales tasa cero, pero también la competencia desleal por parte de los productores nacionales. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra compañera Ilse Cruz. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en estos espacios diarios del sábado. Vamos a darle la bienvenida, que ya se integra con nosotros, nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. Buenos días a todos ustedes que nos acompañan como sábado en este su programa diario del sábado. Mira, Ilse, estuvimos comentando en parte de mi tema central la situación del ADP y el Ministerio de Educación. Una situación bochornosa, una situación que ya hace un tiempo viene arrastrando conflictos entre estos dos sectores y que lo más perjudicado, y es lo que nos debe preocupar, es tanto la inversión del sistema educativo que hace el Estado, el gobierno, pero por demás a esos niños, a esos ciudadanos, a esos jóvenes, que lo que buscan es el pan de la enseñanza. Sin embargo, por este conflicto se ve eclipsado el tema de la calidad del sistema educativo en el país. Sí, es una situación difícil. Definitivamente que los que más sufren son los que menos pueden tener otra opción, porque la clase media no manda a sus hijos a las escuelas públicas. Quien los manda a la escuela pública es quien realmente no puede costear educación privada. Es un tema complejo.
y es difícil tú poderte poner en la posición de un lado o del otro. Desde que la ADP pasó a manos de Hidalgo, un dirigente del PLD y por demás diputados, se sabía que este tipo de conflictos iban a ser constantes. Porque aunque los gremios no deben politizarse, lamentablemente en República Dominicana es así. Y un gremio como la ADP, contrario a un gobierno o al gobierno de turno que sea, lógico que va a haber conflictos. Y esto va a estar hasta el último día o del gobierno o de quien dirija la ADP. Lo penoso, vuelvo e insisto, es quiénes son los perjudicados. Vi una situación que se dio ayer, creo que la comentaste antes de yo llegar, frente al Guacalito, muy triste. Estamos hablando de los responsables de la educación de un gran % de la población dominicana joven que buscan prepararse para un futuro. Una situación muy lamentable donde se dio, con quienes se dio y cómo se dio. Sí. Bomba lacrimógena a maestros, eso es triste, donde todo el mundo lo cuestiona e incluso pudiera dársele un poco la razón a ellos, o un poco no, realmente sí la tienen. En un país donde los salarios son tan desproporcionados, los profesionales de la educación, de la medicina, tienen derecho a quejarse. Porque para tú ser profesional de lo que sea, tú requieres muchos estudios. Y en un país donde tenemos un congreso que si tú haces un levantamiento en el Ministerio de Educación Superior, en la Dirección de Educación Superior, te vas a dar cuenta que menos del 50% tiene una carrera universitaria. Sin embargo, para tú ser maestro, mínimo tú tienes que ser educador. Si eres maestro universitario, entonces tienes que tener una maestría. Pasa lo mismo con los médicos, pero si tú te vas a los salarios, cuando tú comparas el salario de un congresista frente al salario de un maestro que se pasa 4, 5 horas, 6 horas en un aula con 40, que es la media, más o menos 35, 40 estudiantes, tililín, 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 tililín. Ok, dicen por ahí que 50,000 pesos, que 60,000 pesos, pero 60,000 pesos frente a 300,000 pesos, que es más o menos lo que ronda el salario de un congresista. Sí. Es mucha la diferencia. Nosotros tenemos también ahí, creo, señor director, las declaraciones de doña Marieta. Exacto, sí, la regional muy bien manejada, doña Marieta. Sí, brillante. Vamos a escuchar, señor director. De ustedes. Siempre he dicho que todo aquel que trabaja en un lugar y no está conforme tiene derecho a reclamar. Y yo entiendo que los maestros son mi clase, esa es mi clase. Y ellos están protestando. Nos enteramos que los maestros estaban frente al edificio cuando oímos el detonante, pero no sabíamos. Aquí estábamos ajenos que se estaban concentrando ahí. Digo que no es una protesta que corresponde a las acciones de Miguel Jorge, porque él no actúa de esa manera. Miguel Jorge es todo un maestro, siempre le hemos prodigado ese respeto. Entiendo por lo que vi cuando salí, oí el detonante, porque estoy en una reunión virtual para el asunto de los nombramientos, estamos nombrando maestros de secundaria en Santiago, y estábamos conectados con la sede. Entiendo que alguien le pusieron obstáculo al tránsito y tal vez alguien llamó, pero nosotros en la dirección regional estábamos ajenos a lo que estaba pasando allá abajo. Yo iba a bajar a hablar con la policía, pero entendí que había mucha gente que no podía tal vez exponernos, pero esos son mis maestros. Ellos no le van a hacer daño a nadie porque ellos son profesionales. Lo único que debieron de tomar la acera y tal vez no provocar a la policía, pero realmente no va a pasar de una protesta, porque el maestro es maestro, son todos los que están ahí protestando. Por eso hay que felicitar a Marieta por el don de control y mando que ha reflejado Ilse. Yo decía eso mismo, que como a quienes tienen error y bajo sus hombros impartir docencia, la enseñanza, el pan de la enseñanza a esos niños, a esos jóvenes, se le va a agredir de esa forma. Y ahí lo refleja doña Marieta. Son profesores, son maestros. ¿Qué daño pueden hacer? ¿Por qué la agresión? ¿Por qué ese atropello?
O sea, No, y no es entendemos. solo eso, sino que ese tipo de acción lo que demuestra es intolerancia. Claro. Y lo que menos tiene este gobierno es ser intolerante. ¿Qué es lo que ha promovido, Desde señor el más presidente? pequeño hasta el número 1 se ha demostrado que hay un alto nivel de tolerancia. Entonces lo que pasa es que a veces algunos se alocan, se les sube algo al caco. Estoy segura que no tiene que ver nada ni con un mando directo desde el Ministerio de Interior y Policía, ni con doña Marieta, que lo dejó muy claro, que eso no fue una decisión de ella. Alguno dijo, no, esto no puede estar jefeando, y cuando tú vienes a ver son de los que menos poderes tienen, y mandaron a hacer eso, que pudo perfectamente dejarse que ellos protestaran, porque eso es derecho, ¿eh? Claro. La protesta es un derecho. Además, Ilse, vamos a entrar en contexto. ¿Qué es lo que se está protestando? Se está protestando un aumento de un 25% a su salario, que sean nombrados los profesores que ganaron el concurso de oposición, porque si fueron a un concurso y lo ganaron, hay que nombrarle, la readecuación de las condiciones de algunos centros educativos, y el tema del mejoramiento de la calidad de la comida. O sea, no estamos hablando que hay que ir a Harvard, que hay que ir a Stanford. No, es un tema de para sentarse cumplir, a negociar. Pero además yo me voy más lejos. Fue un acuerdo que se arribó en el 2021. Fue un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la ADP que se arribó en el 2021. Lo que hay que darle cumplimiento al mismo. Sí, hay que tener claro que tampoco eso es un asunto directo al gobierno. Eso es normal en ese gremio. La ADP, y lamentablemente, y pasa lo mismo, vuelvo, insisto, con los médicos. ¿Quiénes son los que deben sufrir para que pueda escucharse el gremio? Los perjudicados son pacientes y estudiantes. Si ellos siguen dando su clase, no se les escucha. Es lamentable que haya que llegar al punto de suspender clases y protestar de esa forma, porque el diálogo no se ha dado de la forma más amena, más tranquila, más entre compañeros, porque quien dirige la ADP es educador, pero quien es la directora regional también es educadora y sabe bien por qué lo están haciendo, y estoy segura que ella también entiende las razones. Es simplemente buscar un mecanismo de conciliación donde los estudiantes no pierdan. Señores, ya estamos casi finalizando el año escolar, ya estamos en el mes de abril. Lo que le quedan son 3 meses de clase a los estudiantes. Y eso, si se extiende, pues ¿qué va a hacer? Bueno, le va a extender el año escolar. Un año escolar que ya de por sí ha sido dificultoso, porque es reiniciando después de un tiempo de pandemia. Y todo el mundo tiene que sacrificarse en este sentido. Es así. Felicitar a doña Díaz. Marieta. Sí, Marieta Díaz. La postura que ha mostrado ha sido excelente y acorde al manejo de la situación. Como debe ser. Rechazar el comportamiento de esos policías que atropellaron, maltrataron a los maestros. Entiendo que ellos se fueron ahí a esa institución, a ese edificio, a Guacalito, por esa misma razón, porque ella está ahí. Porque ahí es que está la regional de educación, y para llamar la atención. Si se fueron a la calle, interrumpieron el tránsito, bueno, ya eso es otra cosa. Pero ojalá, por el bien de nuestros estudiantes, que eso se resuelva pronto. Así. Y que se llegue a un acuerdo, porque ambas partes tienen su cuota de razón. Y que tú dijiste algo, las situaciones y las condiciones del programa educativo en el país es difícil. Venimos arrastrando con el panorama de la crisis sanitaria, un tema serio con el sistema educativo. Sí. Y hay algo que a mí me ha estado preocupando mucho, continuando con el tema de educación, y es el alto nivel de violencia que se están dando en las aulas. Estudiantes peleando con otro estudiante, estudiantes peleando con la profesora, estudiantes insultando a sus profesores. Señor, ¿y qué es lo que ha pasado con el respeto? ¿Dónde que se está guardando eso? Porque yo he estado viendo, por ejemplo, ayer vi un video de un profesor que la verdad me quito el sombrero ante él. ¿Qué nivel de paciencia y tolerancia tiene ese señor frente a un malcriado? Que yo no hubiera tenido ese nivel de paciencia. Mínimo una silla le tiro a ese buen freco abusador, que no sabe el sacrificio que hace un profesor para irrespetarlo delante de los estudiantes. Pero también está el tema de que no se controlan los celulares. Yo veo que todo se graba.
Todo en las escuelas se está grabando. ¿Dónde está la policía de las escuelas? ¿Dónde está esa policía que debiera revisar los muchachitos? Sí, la policía escolar, ¿verdad? La policía escolar no existe. Que es un proyecto muy visionario. Porque esa policía debe proteger también al maestro. Acuérdate que los estudiantes que van a las escuelas son de todos los niveles. Sí. Y nosotros tenemos delincuentes de 10 años y de 11 años. O sea, porque por la edad tú no puedes asumir que no puede haber un nivel de agresividad, que cómo se esté comportando el hogar de ese niño, por lo que la está llevando a la escuela. Pero también hay muchos maestros muy intolerantes y maestros que no están en su rol. Entonces tiene que haber algo que está pasando, que la educación se está perdiendo. Se está llevando a las aulas rines de boxeo, lugares de mala palabra, de vagamundería. Vamos a ver si retomamos aquello, porque ya de por sí la educación de nosotros está muy cuestionada a nivel internacional. Nuestros índices están muy bajitos, demasiado bajitos. Mira eso es una profesora que está medio estrangulando a un estudiante, llegan los otros estudiantes y se la quitan, pero no se sabe qué llevó esa profesora ahí. Cuando tú vienes a ver a esa profesora, lo que llegó fue un nivel de irritación, como el que yo te decía, de aquel profesor que sí se pudo controlar. Yo hubiera reaccionado así si el estudiante hubiera hecho lo que hizo el otro niño que vi en el otro video de ayer, que hasta manoteó la pizarra y amenazó incluso con golpear al maestro. Hay que ver qué ha pasado ahí, porque es muy lindo tú ver una parte de la historia, hay que ver la historia completa, porque para que un profesor llegue a ese nivel también, algo grande le pasó. No podemos solamente decir, ay, esa profesora es una abusadora, y no estoy defendiendo a la profesora, pero lo que uno está viendo llama mucho la atención y debemos insistir en esa policía escolar. Debe haber una policía escolar que quite celulares, que quite armas, que quite cualquier cosa que pueda generar peligro, tanto para los estudiantes como para los profesores. Así. Vamos a una breve pausa, Ilse. Nos fuimos. Vamos a una breve pausa, señores, y regresamos con este Estudiario del Sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Ya sí, el equipo completo se integra con nosotros, nuestro queridísimo compañero Don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, joven, extrañándolo mucho. Sí, nos hizo falta. Sí, señor, mucho. siempre extrañamos sábado pasado. sus cápsulas, Pero sus yo lo vi a intervenciones. distancia. Esa es la ventaja de la tecnología. Imagino que desde allá decía, estos muchachos, mira, este tema debieron tratarlo de esta forma. Están haciendo la tarea. No, la cosa, la vida. Pero es importante cada día encontrarme con ustedes, por lo menos una vez a la semana. Sí. Una vez a la semana. Y con los televidentes, para nosotros compartir con ustedes ideas, que pueden ustedes estar o no de acuerdo, pero son nuestras ideas. Y esa es la democracia. Queremos que en sus hogares pues haya mucha armonía, mucha comprensión, porque el tema que ustedes abordaban antes de ir a publicidad, la violencia dentro de la escuela. Sí. Fíjense, hay situaciones en las que decía él, si eso es importante, conocer la historia completa de todos los hechos interesantes, para uno tener una idea acabada. Pues si tenemos que ver una sola parte, Sí. y donde hay tantas manipulaciones, entonces va a exponer criterios que van a estar distanciados de la realidad. Por eso la investigación es clave. Escuchar las dos campanas. La investigación es clave. ¿Qué está pasando en la escuela dominicana? En la escuela dominicana hay una expresión de lo que es la sociedad dominicana. La crisis que hay en el país, la descomposición, todos esos problemas, desintegración de la familia, se refleja en la escuela. Estudiantes y profesores que tienen también parte de esa crisis, sufren los efectos de esa crisis, van a esa escuela con esos problemas internos y explotan. En el caso de la profesora que se ve como estrangulando a una estudiante, la Asociación Dominicana de Profesores está investigando el caso, el Ministerio de Educación está investigando el caso, pero vi declaraciones de testigos que decían que la estudiante había reprobado en un instituto y que tenía serios problemas, se inscribió en esa escuela y que ella amenazó a la profesora. Ella agredió a la profesora. Ahora la profesora debió tomar la actitud del profesor que usted señalaba, porque ella es la profesora, tiene que tener el control, tiene que tener la inteligencia emocional para tomar una decisión que no se deje provocar. Qué bueno. Puede tener paciencia. Usted como profesora no puede montar ese show. La estudiante, dicen algunos testigos, le fue encima y ella se estaba defendiendo. Pero ella no está libre de culpa, la profesora. La profesora tiene que asumir su responsabilidad en ese caso y las autoridades deben aplicarle sanciones. Porque no se puede permitir que una profesora se deje provocar por una estudiante. La profesora es la que guía el curso, en este caso el aula, ahí donde estaban. Pero a nivel del magisterio, que ustedes lo abordaron ya en términos de lo que es una protesta y todo eso. Señores, el presidente de la República, Luis Abinader, necesita que sus colaboradores sean mucho más pragmáticos, que colaboren más con el gobierno, porque el ministro de Educación no ha cumplido con el acuerdo o con los acuerdos que se firmaron en una parte significativa. Se han ido cumpliendo, pero los plazos se han ido venciendo y no se ha ido cumpliendo como lo pactado. Por eso el presidente de la República dijo que estaba en disposición de intermediar entre ADP y educación. Cuando un presidente de la República dice que está en disposición de ser intermediario, es porque está claro que hay una dificultad. No hay lo que decía irse una comunicación perfecta. No hay una comunicación perfecta. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de la ADP? La ADP siempre ha sido politizada, todos los tiempos. La politizó el PRM, la politizó el PLD, la politizó el PRD, la politizó el reformista en un momento.
no con la influencia que tienen los otros, porque el Partido Reformista siempre fue muy débil en los gremios. Pero llegó un momento que tenía una parte de la dirección de la ADP. Entonces el ADP se ha politizado. Ustedes se recuerdan que yo les decía a ustedes que cuando analizamos el salario promedio de los profesionales liberales de este país, el salario del profesor está por encima de casi todos los profesionales. Sí, sí, claro, claro. Y la ADP no puede fijar una lucha solo en el alza salarial. Hay muchos problemas en la educación nacional, como ese que decía Irsi. Nosotros tenemos un índice muy bajo a nivel internacional. La calidad de la educación dominicana está siendo cuestionada. Entonces el profesor tiene que jugar un papel para desarrollar un rendimiento académico del estudiante, acorde con los avances de la pedagogía a nivel mundial. Nosotros necesitamos buenos estudiantes en matemática y en lectura comprensiva. En nuestro idioma, señores, en nuestro idioma, en las universidades nuestras, y lo voy a decir con toda claridad, hay extranjeros que sacan mejores notas en español que nosotros. Sí, una pena. Y eso es mucho, eso, estamos hablando de las universidades. Sí. Ni siquiera estamos hablando de la educación preuniversitaria. Imagínense ustedes. Entonces nosotros necesitamos educadores que comprendan que el papel es de facilitador, el nuevo modelo, y el estudiante es un participante. Y debe haber un diálogo. Nosotros necesitamos una educación que supere lo de la época anterior, que era memorizar. Usted se aprendía para pasar un examen y ya. Y explicaba la clase, pero con punto y coma. No porque usted tenía una interpretación de lo que usted leía. Y nosotros teníamos un estudiante crítico, un estudiante analítico. Entonces nos encontramos con esas situaciones de los profesores y nos encontramos entonces con un profesor que falsificó un título. Entonces, fíjense, estoy hablando ya de todos los temas que hay en educación. Es lo que arrastra. Que falsificó un título en materia de educación de una profesora. Ya la universidad lo somete, pero usted se imagina un profesor que está dando docencia y que esté dando ética, ¿tendría la conciencia tranquila un hombre que falsifica un título? Eso es normal aquí. Entonces el ADP tiene que tomar también una sanción drástica contra ese tipo de profesor. La falsificación de títulos es mucho más de lo que uno se imagina en este país. Ay, pero usted no En sabe. todas las carreras. Y en todos los espacios. En todas las carreras. Ustedes se recuerdan que en la UAS hubo un escándalo de 20 millones de pesos. Que vendían Claro. carreras. Sí. 20 millones de Título. Se tomaron las correcciones, se sometieron los involucrados, pero la educación necesita de una revisión profunda. Tenemos que transformarla, aplicar métodos de enseñanza que garanticen la formación íntegra del estudiante. Porque eso son los que van a dirigir el país mañana. Si tienen de formación, si llegan con distanciamiento de los principios éticos, va a seguir la corrupción. Entonces los estudiantes dicen, pero si este falsificó este título para darme clase a mí, pues yo voy a falsificar un examen para pasar. Qué cosa, ¿eh? Entonces la educación necesita una transformación. Y fíjense que en todos los comentarios que hacemos con relación a la ADP siempre resaltamos que respetamos y admiramos al profesor y al maestro. Claro. Porque sin ellos no hay ingenieros, enfermeras, profesionales en todas las áreas, ni técnicos, ni una mano de obra calificada. El maestro es una columna vertebral para el crecimiento de los pueblos y el desarrollo humano. Pero nosotros queremos que esos maestros aterricen y apliquen esas políticas educativas en el sector público a favor de los más vulnerables. Porque ¿quiénes son los que van a las escuelas públicas? Son los pobres. Así mismo es. Usted ponía el ejemplo de médicos y enfermeros. Cuando los médicos van a huelga, ¿quiénes son los que sufren? La gente que va a los hospitales. Porque los otros tienen resuelto su problema en las clínicas. Sí. La clase media, media alta y la oligarquía tienen resuelto su problema en las clínicas, no en los hospitales. Entonces nosotros necesitamos que se piense más en el pueblo, en la población. Entonces yo les decía a ustedes antes de entrar en detalle
de que el gobierno, el presidente de la República necesita mejores colaboradores. ¿Ustedes no creen eso? Que necesita mejores colaboradores que interpreten su papel. Porque lo están dejando solo al presidente de la República. El presidente de la República tiene que decir que él va a intermediar entre ADP y Educación porque el ministro está solo y ciego y mudo. Que por cierto, veo que hace un tiempo no emiten ni una declaración ni nada. No, es que está en una situación difícil. Lo escondieron. O él se autoescondió para evitar, porque viene el 16 de agosto. Aunque ya eso se varió en este país, de que en febrero y agosto siempre hacían hay cambios. No. El presidente ha demostrado que él no se lleva de la tradición y que él es una gente que toma decisiones cuando la considera. Cuando él la considera. Ya eso se ha, pero la gente todavía tiene eso en la mente. Sigue esperando que el 27 y el 16 de agosto. Siempre la gente tiene eso en la mente. Específicamente el 16 de agosto ha sido. Sí. Pero bien, ese es un tema que... Y siempre digo que un segundo de clase que se pierde es irrecuperable. Sí, señor. ¿Y por qué lo digo? Porque, señores, es lamentable escuchar a dirigentes del ADP decir que se han llevado a varios ministros y que han pasado 3 meses en huelga y no ha pasado nada y han salvado el año escolar. ¿Usted cree que un año escolar que se pierdan 3 meses se salvó ese año escolar? Claro que no. Y esos 3 meses, esa docencia que debe darse, ¿dónde la van a recuperar? Eso no es verdad lo que dice el ADP. 3 meses de huelga, señor, eso se perdió el año prácticamente. Sí. Terminaron el bachillerato. Terminaron la primaria y la intermedia, pero ¿cómo? Como dice Irsis, un sancocho. ¿Y eso es formación? No. Si usted analiza en un año de 9 meses de docencia, 3 meses sin clase, aplíquele un porcentaje a ver si... No hay forma, no hay forma. Porque es que hay un cronograma donde cada día es vital en la educación. Fíjense que dentro de las condiciones de la educación, 3 ausencias no garantiza una graduación con honores. 3 ausencias nada más. Y 9 excusas equivalen a 2 ausencias. O sea, fíjense, estamos hablando de cosas de 3 días que usted falte a clase, ya usted no tiene condiciones para graduarse con honores. Sí. Imagínense 3 meses sin clase, 1 semana sin clase. Y siempre cogen un día de clase para las asambleas. Y para las reuniones de los padres. Pero educación debe entender la realidad del sistema educativo también. Las partes deben reflexionar y ponerse de acuerdo para trabajar en función de mejorar la educación nacional, para tener mejores profesionales, mejores técnicos y todo lo que signifique calidad en el campo educativo. La semana fue bien cargada, jóvenes. El caso de los aranceles. Ese es un tema bastante complicado. Finalmente, el PRM aprovechó y de alguna manera los congresistas escucharon a Hipólito, vamos a utilizar la mayoría. Nosotros estamos de acuerdo con las políticas de abaratar la canasta familiar, pero a los productores nacionales también hay que protegerlos. Entonces debe haber un equilibrio. ¿Qué productos se pueden reducir en materia de aranceles? Cero, tasa cero. ¿Y cuáles no, para proteger a los productores nacionales? Los agropecuarios e industriales. Ahora, el gobierno tampoco puede llevarse de los productores nacionales y de los industriales y simple, porque eso siempre tiene una visión de acumular fortuna. La realidad. Y son de alguna manera u otra responsables de lo que está pasando en materia de precios. Es cierto que los costes de producción se incrementaron de manera alarmante, pero también es verdad que hay especulación. Sí, sí, que aquí se ha vivido constantemente del tema de la especulación. Efectivamente. La especulación en el país ha sido un negocio. Eso es un negocio. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, que es el que siempre usamos de referencia, el gobierno tiene una política de protección a los productores nacionales. Sí, claro, claro que sí. Entonces nosotros no podemos seguir que en los supermercados esos productos internacionales sean más cómodos, más razonables los precios que los dominicanos. Porque ¿qué te va a hacer? Se va a ir por el más económico. Usted va
revisando la góndola y dice, bueno, aquí es que está más económico, uno va ahorrando. Sí. Eso ha pasado en todo. El nivel de la fidelidad se ha perdido. Sí, ya porque que tú andas buscando por economía. La situación económica. Tú buscas economía. Entonces hay que equilibrar. Y el presidente de la República, que tiene las mejores intenciones en ese sentido, debe equilibrar. De que no se afecte tanto a los productores nacionales, porque como decía un empresario, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Vamos a esperar que se piense en los productores. Hay que abaratar esa canasta familiar. Está muy cara. La gente tiene el grito al cielo, no aguanta más. Y entonces de ñapa, para esta semana, la Superintendencia de Electricidad dice que habrá un aumento de un 9% de servicio. Esa es la ñapa ahora, 9%. Y la gente se irrita, señores, porque los gerentes de las EDES ganan el doble que el presidente de la República. Se autoaumentaron. Que es una violación a la ley. Se aumentaron. Oye, están ganando $1 millón de pesos. Pero no sé qué pasó acá, porque habían comentado de que se le iba a dar cumplimiento a la ley de que ningún servidor público podía ganar más que el presidente. Eso es letra muerta aquí. Eso es letra muerta. La ley establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Espere a final de abril, porque fue a partir de ayer que entró en vigencia un aumento de un 9% para las diferentes tarifas de electricidad. De un 9% a ustedes dos, que son de la clase media alta. No. Si ¿Cuánto le llegará a ustedes? Si fuese así. ¿Y si cuánto le toca un 9% a ustedes? Mire, yo siento que debe haber un cronograma para algunas noticias, que no pueden tirar todo como en el mismo momento, que si alza en la electricidad, que si la huelga de los maestros, que si el tema ahora porque eso se van a revoltear un día de esto los productores nacionales. Yo creo que debe como que en este mes vamos a hacer esto, en este mes vamos a hacer aquello, en este mes vamos a hacer porque ahí está claro que hay que hacer esos ajustes. O sea, no es un asunto de que queremos más ganar, no, hay ajustes que hay que hacerlo, porque se vienen arrastrando desde atrás, pero vamos a hacer un cronograma para que no haya que hacerlo todo juntos. Pero hay decisiones que no se anuncian, que se toman. Ese es un anuncio desacertado en este momento. Claro. Pero lo que le estoy diciendo, o sea, usted puede esperar a tranquilizar una situación para entonces llevarla a otra. Porque ahí tenemos también el problema de los corredores, que son soluciones, pero que los padres de familia, y es normal, se quejan porque se sienten perjudicados. Ahora hay que ver la población cómo ha recibido esos corredores. Y nosotros aquí en Santiago, bueno, vamos a tener nuestro tranvía y el teleférico va avanzando. Todavía esos padres de familia no han sentido lo que eso puede ocasionarle, pero que se vayan preparando, porque es que el medio de transporte hace mucho que necesitaba ese cambio, que fuera de transporte masivo. Nosotros no tenemos calles amplias para tener este exceso de vehículos, y Santiago tiene la ventaja que no tiene, por ejemplo, Santo Domingo, y es que nuestros vehículos tienen buenas condiciones. Nosotros no tenemos chatarra, pero en Santo Domingo andan una cantidad de anafes circulando, que el que anda en su vehículo no quiere acercársele, y ellos lo saben, y andan como el que tiene lepra, que no quiere que no le importa a él, pero el otro no se le quiere pegar. Entonces, en los países desarrollados, la gente se transporta en transporte público y deja su vehículo, y eso ayuda en el tema de economía de los combustibles. También le ayuda a la casa, porque usted se transporta con menos y tiene un recorrido que, si está en buenas condiciones y se respeta, pues lo lleva tan más rápido a su trabajo. Y lo que uno tiene que tratar como país tercermundista y en vía de desarrollo es llegar a esos puntos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, los que se dedican al transporte, a vivir de su carrito de concho,
buscarle, esos sindicatos tienen que buscar cómo reinventarse y que puedan hacer otro tipo de trabajo, pero hay cosas que lamentablemente hay que darlas. Y ahora lo Los que usted cambios son dice es difíciles. verdad. Tantas informaciones y tantas medidas a un mismo tiempo abruman. Sí. Y llega un momento en que usted explota. Sí. En esta semana, a propósito de lo que usted señala de montarse en el transporte, Emmanuel Esquiaga hizo un ejercicio, lo publicó, y yo lo vi hasta bien, mucha gente lo criticó. Ay, no, yo le ofrecí darle bola aquí en Él Santiago. vino en un autobús de Santo Domingo a Santiago y regresó en el autobús. Gastó 800 pesos. El vehículo que él usa regularmente, ese viaje le cuesta 4.000 pesos. Se ahorró 3.200. Es un buen ejercicio. Sí. Yo no sé si de verdad lo hizo, el viaje. Pero es un mensaje para que uno aprenda, porque en los países desarrollados usted encuentra profesionales de alto nivel en el tren. Claro que sí, En el normal, metro. Sí, claro normal. que sí. Sí. Y dejan, los que tienen vehículos lo dejan, pero se van en el tren y se ahorran un dinero. No, a nosotros nos falta esa cultura, porque No. somos con varones. No es solo eso. Mire, por ejemplo, él lo pudo haber hecho de Santo Domingo a Santiago, porque lo más probable venía por viaje de placer. Cuando usted va con el tiempo contado y usted hace ese trayecto, dígamelo a mí, por ejemplo, que voy de Santiago a Santo Domingo. Solamente en la entrada de Santo Domingo uno se gasta 1 hora, pero Exacto. tiene que esperar el taxi que te vaya a buscar, aunque tú lo vayas pidiendo en el camino, para que o sea, tú no haces un viaje directo y eso te quita tiempo. Ahora, si tú vas de placer, tú te puedes gastar las 2 horas que te lleva el transporte de Santiago a Santo Domingo y ahí tranquilo tú tienes tu día pero para trabajo no es tan fácil tú Además, menos pensar en presión, eso. porque usted sabe lo que usted manejar en medio de todas esas presiones. Sí. Sí. Usted va fuera de esa tensión, porque eso tensa, eso tapones. Sí, no, te dio. Porque aparte de que tensa, a usted, en esa hora que usted dice que se utiliza ya, a eso es gastando combustible también. Claro que sí, claro que sí. Entonces hay que ahorrar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Ahora, los Si servidores- por ejemplo yo voy a Montecristi, Sí. yo lo voy a poner así, y a mí solo me corresponde ir a Montecristi. Yo me voy en un expreso que cuesta 250 pesos y de vuelta son 500 pesos. Ahora, si yo me voy en el vehículo que uso, por lo menos yo debo gastar 2.000 pesos. Pero es que aquí los servidores. Pero si yo voy allá y no tengo que hacer, ahora si voy a la línea y tengo que entrar a varios pueblos, Sí. lógico es que tengo que irme en un vehículo que me facilite todo. Sí, pero todavía ese viaje que usted hizo es un poco arriesgado. Yo lo hice y mi experiencia no fue buena. Lo Pero- hicimos unas amigas y yo y nos fuimos de que en un expreso liniero y llegamos perfecto expreso a Montecristi, pero de allá para acá nos montaron en la que ellas llaman caliente, Ay, la porque ya caliente. el expreso se había ido y yo, óigame, Ah, que te venía en la caliente. óigame. Pero en este país los servidores públicos no. Pero usted se dio un baño de pueblo. Que No, de pueblo no fue. No gastan en combustible. Fue algo más. Combustible es gratis para los De servidores. todas maneras, la situación económica merita que también nosotros planifiquemos la economía familiar. Sí. Porque no solamente el gobierno, también nosotros tenemos que planificar la economía familiar. Si usted salía 2 veces al mes a los restaurantes, olvídese de eso, vaya una vez. Sí. No podemos seguir en ese derroche, porque nos van a hacer falta esos recursos. Nos van a hacer falta esos recursos. Pero lo que quiero en conclusión es decir que el gobierno debe equilibrar entre los aranceles de los productos y los productores nacionales. El presidente de la República, por otro lado, estuvo en Santiago 2 días, una jornada intensa. Como todas las que él viene aquí. Se inició el monorriel. El monorriel requiere de casi 30 meses para concluir. Estaría listo en el 24. La vida útil es de 50 años. A los 50 años se actualiza otros 50 años. O sea, 100 años. 100 años. Garantiza la movilidad de 20.000 pasajeros por hora. Por día. Por día.
eso descongestionará Claro, lo que claro, decía Irsi, claro. el tránsito de aquí. Va a cubrir el mapa de la ruta Sí. y garantiza que va a cubrir zonas importantes. Deben prepararse los santiagueros para sufrir alguna dificultad. Habrá calles que se van a cerrar porque esto va a ser construcción. Sí, Que no se ha informado, y Conclusión. nosotros lo dijimos aquí. Entonces, ¿qué hace falta a los ejecutivos ya de la empresa responsable de eso? Comunicación. Una política comunicacional Comunicación Usted lo lo ha dijimos dicho. la semana pasada. que oriente a la población de todos los pasos para que la gente no se irrite. Aquí no se ha informado cuáles avenidas, cuáles calles, cuáles vías se van a intervenir fruto de la construcción. Por ejemplo, va a comenzar en Santiago Oeste, Cienfuegos. Sí. Va a recorrer la circunvalación sur, una parte. Tendrá una central donde está la Junta Central Electoral. Se desplazará por la Antonio Guzmán hasta cubrir la zona Bella, toda esa parte. De ahí va a la J. Mando Bermúdez y luego se desplazará hacia la zona sur de Santiago. Es un mapa que va cubriendo toda la zona de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se van a alimentar de corredores, de autobuses, porque habrá zonas en que el monorriel no va a pasar. Entonces llega el autobús hasta esa estación y de Hasta ahí la sigue estación, la gente en su efectivamente, monorriel. con una tarjeta electrónica. Perfecto. Tipo Estados Unidos. Sí, que se recargue. Una tarjeta electrónica, eso es el pago que usted va a utilizar, la modernización. Ahí se decía una cosa importante, ese proyecto conlleva un problema social y humano. Aquí desde los años 45, 49, hasta los 50, aquí se inició el concho. Desde esa época hasta hoy, hay miles de obreros del concho. Le decimos obreros porque son obreros que ofrecen un servicio, pero no es el obrero tradicional. Entonces, esos padres de familia necesitan ganarse la vida. Hay que buscarle una solución. Entonces, el presidente de la República ha planteado alternativas, pero el gobierno no puede permitir tampoco que los empresarios del transporte le siembren el caos. Lo que está pasando en los corredores de Santo Domingo, eso no hay vandalismo, autoridad, señor. Usted no puede de permitir que vandalismo. 5 gente destruyan los cristales de un autobús que le costó dinero a quien compró ese autobús, Sí. al propio gobierno. Usted tiene que sancionar. Usted no puede permitir que 2 o 3 gente tengan el orden en este país sometido a presiones de esas características. Entonces necesitamos, igual que cuando decía los aranceles, el equilibrio, ¿no? Sí, El eso es equilibrio, así. pero señores, no podemos tampoco ponernos a la modernización. El transporte colectivo es una tendencia mundial. Así. Una tendencia mundial para abaratar. ¿Usted sabe cuánto se va a ahorrar lo que usen el monorriel cuando esté en funcionamiento? 40% de pasaje. Entonces es un ahorro para la economía. Son los beneficios marginales que entran a la familia. Ya no están haciendo señales, algunos temas que quedan. El fracaso de la reunión de la Junta Central con los partidos. En esta semana yo propuse, y me han querido matar alguna gente, que la cúpula del PRM debe reservarse la candidatura a la alcaldía y de la senaduría de Santiago. Ellos la van a reservar. Sí, hablando Y de, que los candidatos deben ser Eduardo Estrella y Ulises Rodríguez. hablando de eso, Eddie Olivares se sintió traicionado por el alcalde, manifestaron apoyo a Paliza y a... Pero Eddie Olivares Pero sabe, él anunció que tenía 50 él sabe lo que es el diputados. poder. Él dijo que no va a mencionar los nombres, y que por temor. Él dijo que tenía 50 diputados, entonces los otros pueden también sentirse traicionados. Pero por él esos no va a dar 50 los nombres, diputados. porque, para que no haya represalia. Y déjeme decirle, frente a Guido, a Paliza, la mejor opción es Eddie. Sí, claro que sí. Ahora, ¿quién va a ganar? Paliza. Claro. Ya los alcaldes le resolvieron el problema. No al los presidente. alcaldes, no los alcaldes solos. Ya el presidente sabe que ya le resolvieron. Ese dúo se queda, Paliza Carlos. La visita del presidente, ya nos vamos, implicó una reunión con el sector privado y se habló ahí de formar el sector externo para la reelección. Y la encabeza un empresario del turismo en Santiago. De Santiago.
la encabeza, ya crearon el mecanismo, Pero de la- le van a dar forma. Pero de la zona de Gurabo, el empresario. No, de aquí, del centro de la ciudad casi. ¿Cómo? Hemos llegado a la parte final, Ilse. Agradecer a todos Gracias, ustedes. señores. Por el favor de la sintonía, les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.